alguna duda, algo que quieran preguntar o inquietudes, esto como decía Claudia, bueno, se compone también a partir de una canción, lo que quieran. Yo quiero preguntarte algo que por ahí quizás está bueno escucharlo desde alguien que puede dar algunas herramientas de construcción. Habitualmente cuando nosotros juramos, o me toca, por ejemplo, jurar, cuando juras parejas en un determinado segmento de certamen, se presentan un tema. En un tema, habitualmente nosotros siempre le decimos, o por lo menos es mi postura, que no es lo mismo ir y bailar por bailar que relatar el baile con el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces se nota en la cara y se nota un montón de actitudes de los bailarines que no pueden terminar de contar con el cuerpo lo que en realidad quisieron ir a contar, digamos. Y yo creo que es el 50% que nos falta a los bailarines a la hora de la construcción de una danza, porque una danza puede contar tanto como una puesta en escena de 15 minutos, y por ahí en una danza tenés que contar una historia, como nos pasa a nosotros en el litoral, sobre todo cuando estudiamos tanto las posturas y las tomas y los abrazos y todo lo que va a suceder, es esta herramienta, digamos, de, bueno, quizás les falta la dramaturgia, quizás les falta entender esta Ujú. recreación del personaje y de la escena, que es lo mismo en una puesta de 15, en una hora o en una danza de 2 minutos. Quería preguntarte eso, a ver si había alguna herramienta fácil para acceder y para construir, digamos. Sí, sí, tal cual. Creo que la búsqueda viene primero por saber, en el caso de que sean las propias personas quienes están dirigiendo y van a bailar, o están dirigiendo a terceros, ¿no? Bueno, tener en claro qué es lo que estamos queriendo contar. Digo, hay una relación de pareja, hay una historia amorosa, ¿qué es lo que estamos queriendo contar en esa danza? Hay, no sé, hay rechazo, ¿qué hay? Digo, aunque sea breve, aunque dure 3 minutos, ¿qué estado? Hay un estado de alegría, hay un estado de coqueteo, ¿qué es lo que está sucediendo? Me parece que es una buena pregunta para responderse, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos contando? ¿Cuál es el relato? ¿Qué pasa en esta danza que dura 3 minutos? Que puede ser, no sé, digo, puede ser un escondido. Bueno, sí, pero en este momento pasa algo, hay distintas situaciones, ¿sí? Y también está bueno en pensar, bueno, qué sucede en este momento, que no es lo mismo que va a suceder en este otro, para que no sea lineal, para que no sea un relato lineal. Y no es que estamos hablando de, oh, en 3 minutos vamos a contar, no sé, la Guerra Civil Española. Digo, en 3 minutos quizás es contar una situación amorosa entre dos personas, que puede tener que ver primero con el coqueteo, puede tener que ver con el rechazo, que puede tener que ver con una cuestión picaresca. Digo, podemos hablar de estados, ¿sí? Estados anímicos, emocionales, que dentro de una misma danza, aunque sea 3 minutos, pero que tenga dinámica. ¿Por qué? Porque yo necesito además de que el espectador esté ahí, ¿sí? Que el espectador me siga, tenerlo conmigo, tenerlo ¿sí? Eh, Se habla del entretenimiento a veces de un lugar más despectivo, pero entretenimiento quiere decir el ese tejido que hay entre el espectador y quienes están en el escenario. Entonces, ese vínculo, ese tiene que permanecer. Si el espectador se me aburrió y se fue, quiere decir que mi relato no fue interesante, que pasó algo ahí que el espectador desenchufó y lo perdí. ¿Sí? Entonces, por eso, en esta construcción dramatúrgica, en esta construcción de un relato, es importante que tenga cierta dinámica. Primero, saber qué estoy contando, ¿sí? Como intérprete, como bailarina, tengo que saber qué estoy contando. Así sean sensaciones mías, de Nadia, hoy, bueno, ¿qué me pasa cuando bailo tal danza en este momento? Y a veces hoy estoy bien, digo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Cuáles son mis estados? ¿Hay una historia concreta? ¿Hay una historia tradicional que quiero contar? Digo, en esto hay un cuento, un personaje. Primero saber. Quien tenga el rol de contar la historia, tiene que saber qué está contando. Si lo desconozco, y también es muy importante
que es algo que también se trabaja o se empieza a pensar, sobre todo con el dadaísmo, ¿no? Una vanguardia histórica de los años 20, se empieza a pensar, bueno, en el espectador, en esa relación de expectación, de qué le quiero contar al espectador. Y eso es muy importante, pensar en el espectador, porque quiere decir, estoy pensando en el otro que está viendo la obra. Ya no es solo una mera cuestión mía de satisfacción de bailar, sino que estoy entablando una relación con alguien que está mirando. Y como toda relación, tiene que ser un ida y vuelta. Si es alguna cuestión de índole que es solo placentera para mí y no para la persona que está viendo, hablo de placer, hablo de incomodidad, porque también puedo hacer una obra que justamente mi intención, mi relato lleve a la incomodidad, como hay muchas obras, pero yo tengo que tener por lo menos en claro cuál va a ser mi relato. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Nadia, Sí. esto nace también, creo, primeramente desde el teatro, puede ser, y después lo llevo al movimiento, ¿verdad? Tendría que ser algo sabiendo también de teatro, ¿verdad? Como para yo poder volcarlo a mi grupo de bailarinas clásicas, por ejemplo, para decir, ¿no es cierto? Sí, mira, yo la verdad que a mí me gusta pensar como un hecho escénico. Yo sé que hay una división que es teatro, danza, ¿no? Pero a mí ya me gusta empezar a borrar esas fronteras que en realidad antiguamente no existían, digamos. Sí, sé lo que es la danza, sí lo sé lo que es teatro, pero es un hecho escénico. Y como ahí damos la palabra, eh, sí, quizás tener como estas herramientas a mano, ¿no? ¿Qué es dramaturgia? Trabajarla juntos, trabajarlo juntos. Claro, bueno, a ver cómo podemos un relato, componer, cuáles serían los procedimientos, las estrategias, si vamos a pensar en una historia, hay personajes. Obviamente, para mí todas las artes se retroalimentan. Las divisiones ya se van. Yo tomo una ópera, ¿no? O una comedia musical y vemos danza, vemos música, vemos teatro, digo, hay una obra ya, y las fronteras se borran. Sí está bueno tomar herramientas de donde sea, sí te digo, si querés tomar herramientas del teatro, querés tomar herramientas compositivas de la música, porque te sirven para componer, digo, todo vale. Yo las pongo a disposición, ahí me estaban preguntando si había materiales, después yo le voy a pasar a Claudia un PDF con materiales, con algunas categorías, con algunas definiciones que les pueden servir. Pero en principio, Lorena, digo del teatro como podés tomar de lo que sea para componer, sí, tal cual. De hecho, hay bailarines que toman cosas de las artes visuales, ¿viste? Es como... Sí, tal cual. Ahí creo que estaban preguntando... Quiero aportar algo, dice María Beatriz. Beatriz. Sí, Marilyn, bueno, me conoce más como Marilyn, pero bueno, sí figuro ahí. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estoy desde Chaco, siguiendo con mucha atención y muy complacida tu hermosa charla. Fotógrafa y he sido y soy todavía intérprete de danza teatro y bueno, algo que quería decir. Creo que ese tema de, por ejemplo, referido a danza clásica, que yo me formé en esa disciplina, yo tuve mucha suerte cuando era chica porque mi profesora, que se llamaba Chichita Pellegrini, fundó lo que fue la escuela y luego el Ballet Oficial del Chaco, era una actriz nata, digamos, había estudiado declamación en esa época, era como esa línea que las niñas estudiaban piano y declamación, ¿no? Y entonces tenía un talento natural para la interpretación. Entonces ella siempre desde niñas nos explicó y nos mostró cómo era interpretar cada personaje, por más pequeño que sea, por más que sea un personaje de grupo. Me acuerdo, por ejemplo, en la Gaieté Parisienne había todo un coro de marineros, y bueno, ¿por qué los marineros eran así? Porque había uno que era borracho, o sea, yo siempre digo, nosotras, aún haciendo danza clásica, siempre supimos lo que bailábamos.
O sea, de dónde venía el contexto de la obra, en qué época. Creo que eso es algo que falta, que digamos que es un error que es por esa excesiva preocupación de lo técnico, que la gente se pasa ensayando horas, que le salga una pirueta triple, digamos, pero no sabe lo que significa la variación de Kitri, ni en qué acto de Don Quijote están, que es una variación de boda, alegre, etc. Entonces, ahí también hay una falla del docente, lo digo en el mejor, con el mejor onda, digamos, que no se le puede pedir a los bailarines, a los alumnos, lo que no se le da, porque siempre está eso, viste, no sabe, interpretan, o vamos a hacerlo ensayar horas, por ejemplo. No, no es el tema de la obsesión del ensayo, sino hay una explicación que mejore ese ensayo o el porqué. Yo tuve la suerte de tomar clase con pedagogos cubanos de repertorio, y era impresionante cómo se desplegaba como un vocabulario, como un texto, cuando uno estudia con gente que sabe realmente el repertorio, qué significa cada gesto. Es un cisne negro, el gesto del desprecio, la risa, la sonrisa. Hay como unas sutilezas que uno, si ve un video y copia, lamentablemente está tomando el 10% de lo que significa esa danza. O sea, que aún en la danza académica clásica de repertorio, tiene un código de movimiento que hay que saberlo, no solamente copiarlo, porque está lleno de expresión y de significado, ¿no? De lo que se llamaba la antigua pantomima del siglo XIX, que bueno, en esas sigue vigente. Entonces, es un tema de estudiar, de aprender, de leer libros, de ver, incluso, por decir algo, hay unos viejos documentales de una bailarina rusa explicando repertorio. Bueno, hay muchas cosas en YouTube hoy en día que si uno busca enseñanza de repertorio lo puede ver, ¿no? Como lo digo como una sugerencia, ¿no? Y después el tema de que el bailarín es un intérprete siempre. Aunque haga ballet abstracto, aunque haga balanchín, aunque haga coreografía neoclásica, aunque haga una danza contemporánea hermética, que no entiende nadie, es un intérprete. Tendrá que trabajar el hieratismo, la neutralidad, no sé, pero es un intérprete que está transmitiendo algo. Y aparte que un bailarín, como un coreógrafo, es un artista. Entonces tenemos que tener siempre eso, si no es como el carro antes que los caballos, porque si no, sobre todo en la danza clásica, insisto, hay una tendencia a la pirotecnia y al virtuosismo, a una cosa casi de concurso de olimpiada, como yo digo, no sé, las olimpiadas de la danza, digamos, es como que a quién le gana más, quién hace más pirueta, qué sé yo. Entonces, es muy interesante que los maestros, y veo mucha gente joven, tengan ese acento en la cualidad artística de lo que hacen, porque de última, una danza de 3 minutos puede perdurar en la retina de una persona toda su vida, ¿no? Yo, bueno, perdón, voy a ser autorreferencial, pero bueno, es lo que tengo a mano. Yo, cuando era jovencita, bailaba La Muerte del Cisne, que es un solo, bueno, famoso, Ana Pablo, bueno, reversionado por mi maestra. Y yo les puedo decir que nosotros bailábamos, porque Chaco hasta hace poco no tenía prácticamente escenarios teatrales, ¿no? Es una provincia que toda mi carrera, yo ya tengo 62 años, de niña, de joven, fui bailarina profesional, se hizo prácticamente en canchas de básquet, en canchas de cooperativa, de iglesias, pisos y demás. Bueno, y yo bailaba La Muerte del Cisne en esos lugares, antiteatrales, y sin embargo había una calidad de emoción que la gente terminaba siempre emocionada después de ver cómo bailaba yo. No lo digo como una cosa ególatra, lo digo como la cualidad que tiene la danza hecha desde un lugar de profunda significación emocional. A eso voy, ¿no? Entonces, porque yo me acuerdo de haber bailado, por ejemplo, en un lugar, una peña donde había borrachos, por ejemplo, y sin embargo, los borrachos se callaron cuando empezó La Muerte del Cisne, porque está el poder de la belleza de esa música, y supongo que la interpretación era adecuada, que bueno, la gente se detiene, o sea, la danza tiene una cualidad de detener el mundo cuando está bien hecha, ¿no? Porque ustedes seguramente bailarán mucho en plazas, en festivales, en lugares, no les voy a decir yo, porque pertenecemos a una zona de la Argentina que hay clima cálido y se hacen muchísimas cosas al aire libre. Y yo creo que jamás, cuando la gente baila, por más humilde que sea, la gente se para a ver. No sé si otras artes tienen esa cualidad
de atención y de captación de público que tiene la danza, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y hacerlo muy bien, hacerlo con mucha profundidad. Y por otro lado, quería decir una cosa que siempre me quedó, una frase de Doris Humphrey, que en su libro El arte de crear danzas, ella dice que la danza no es literatura. Y es una frase muy buena, sobre todo para la gente de danza contemporánea, que uno ve los programas, por lo menos yo veía hace unos años en Buenos Aires sobre todo, nosotros en el Chaco bailábamos de otra manera, entendemos la danza de otro lugar mucho más visceral, más corporal en el sentido más pleno de la palabra. Uno leía el programa y no condecía en absoluto con lo que se veía después en escena. Había una cosa absolutamente pretenciosa, porque no siempre citando a Deleuze, citando a no sé quién, viste que el ser, que la nada, que no sé qué, y vos veías una mina revolcándose en el piso con un pantalón horrible y una blusa horrible, o sea, con ropa común, copiada, recontracopiada de los 70, de los postmodernos, qué sé yo. Y entonces era totalmente pretencioso hablar del ser, la nada, la libertad y no sé qué, y no, nada de eso se traducía en la obra. Entonces cuidado también con esos excesos literarios en los programas, porque me baso en lo que dice Doris Humphrey. Yo puedo traducir una situación dramática perfectamente, como Bodas de Sangre que vos citaste, ¿no? O La consagración de la primavera, que es absolutamente emocional e impactante, ¿no? Uno ve el drama humano ahí, la condición humana. Pero no significa que yo haga un relato minucioso de lo que es un texto literario. Porque para eso está la obra. Para eso está la literatura, digamos, ¿no? Entonces, Bodas de Sangre, que está basada en una obra de teatro, acordémonos, de García Lorca, fue traducida magistralmente por Antonio Gades a una versión coreográfica y a su vez a una versión cinematográfica, o sea, hay una tercera lectura de la obra. Y siempre se sostiene, ¿por qué? Porque la estructura dramática es tan sólida que aunque no se diga una palabra, el drama se lee perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay cosas que se pueden traducir y otras que es mejor no ser tan ambiciosos y tal vez tener temas más pequeños, pero sustanciosos, digamos, ¿no? Y yo coincido que a veces un tema basta para decir muchísimo, y bueno, creo que sin querer nosotros en el Chaco estamos haciendo también en danza teatro todo lo que vos decías de un teatro, una danza con no lineal, no fragmentaria. Quiero citar, hay una creadora muy interesante acá que se llama Eve Reyero, que realmente es muy interesante su trabajo, que tiene ya más de 15 años de trabajo. Y después, bueno, quería citar, yo trabajé un tiempo con gente Huichí en El Impenetrable, y ellos también, por una visión holística que tienen de la danza, entendían la danza como muy variada, no lineal, y sin querer también hacíamos esa danza deslimitada, pero desde un concepto que tiene que ver con que todas las formas son posibles para los Huichí. La danza no es ni femenina ni masculina, digamos. Yo puedo bailar todo, puedo mezclar, no hay movimientos que sean una cosa u otra, no hay temas que sean para unos o para otros. Bueno, es muy interesante esa visión holística que se acerca a esto contemporáneo que vos decías. Bueno, gracias. No, gracias a vos, muchísimas gracias. Sí, y pensaba también en la información que deberíamos manejar a la hora de interpretar una obra, ¿no? Es toda esta información de la que hablabas recién, la información interpretativa, incluso hasta cultural y geográfica cuando encaramos un determinado personaje, ¿no? En la interpretación. Vos hablabas del repertorio clásico, digo, en una danza, no sé, un colla no se mueve de la misma manera que una persona que vive en la Patagonia, digo, su paisaje lo condiciona. Y toda esa información es importante al momento de componer, de escribir, de construir un relato, ¿no? No son detalles menores si voy a interpretar a un colla bailando, ¿sí? Que por ahí es un poco burdo el ejemplo que estoy dando, pero digo, hay un montón. Es más fácil copiar, somos paisaje, dice Claudia. Digo, son cuestiones a tener en cuenta dentro del relato, las culturales, las históricas. Sí, Tal cual. Nadia, te quiero comentar esto porque yo viví 5 años en Santa Cruz
y todo lo que se refiere a la danza folclórica del sur es triste. ¿Y por qué es triste? ¿Y por qué siempre se representa el sureño agachado con esa joroba y la cabeza metida adentro? Es por el tema del viento y la soledad del que está en el sur, y por eso la mayoría yo decía, ¿por qué es tan triste? Yo soy entrerriana y la chamarrita es tan alegre, ¿no? Y allá los ritmos folclóricos son tristes. Y bueno, tiene que ver con la soledad de la persona que vive en el sur, el viento, el clima seco, todo lo que es no hay campo, o sea, toda la vegetación como es, también es seco. Entonces todo tiene que ver tal cual lo que vos decís, tal cual, es así. Todo el folclore es triste en la Patagonia. Claro, sí, sí, sí. Más, la música también es más lenta, hay otra, sí, otra dinámica completamente distinta. Sí. Son Es muchos los... como hasta como un quejido así, viste, los cantantes de allá. Tal cual. Yo no Ahí, entendía por qué. claro, las distancias, ¿no? Son totalmente diferentes. Bueno, acá dice que, claro, la danza litoral tiene la cadencia del agua, y también las fisonomías corporales, ¿no? Pensaba, bueno, por ejemplo, las danzas folclóricas, o por lo menos una parte del folclore cubano, está basado en las danzas de los orishás, ¿no? Son deidades, yoruba, que tienen que ver cuando lo que ellos llaman en el ritual, ¿no? De religioso, cuando se aparece esa deidad, que puede ser Yemanjá, puede ser Oyun, ¿no? Son distintas y cada una de esas deidades tiene una manera particular de moverse y de bailar. O sea, es una deidad que dentro del ritual baja, digamos, se aparece y entran como en trance. Es el ritual, ¿no? de orishá. Hay quienes lo tomaron, ¿sí? Y lo llevaron a escena, y es lo que se llama una parte del folclore cubano, ¿sí? Y claro, tiene que ver no solo con la cuestión geográfica, la cuestión cultural, la cuestión anatómica de quienes interpretan esas obras, ¿no? Hay toda una información y cada deidad tiene su movimiento. Yemanjá, que están relacionada con el agua, el movimiento es completamente distinto a Oyun, que es el agua dulce, digamos. Yemanjá, agua salada, el mar, Oyun, el río. Y el movimiento es distinto, ¿sí? Pero hay toda una interpretación que está basada no solamente en lo cultural, también en lo religioso, en lo geográfico, y en las anatomías, ¿no? Bueno, en fin, hay más muchísimo para charlar. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quiere decir algo? Creo que estaban diciendo sobre bibliografía y vos hablabas de estrategias, no sé si querés especificar un poquito más, que justo hicimos el corte cuando dijiste hay estrategias para llegar mejor a la A la dramaturgia, digamos. composición. Sí, si quieren yo le voy a dejar a Claudia de quienes han escrito en relación a la dramaturgia, digamos, a algunos procedimientos que tienen que ver, bueno, cómo encarar una obra, cómo escribirlo, cómo llegar al papel, ¿no? Esta relación entre los personajes, las distintas tensiones, los momentos más dramáticos, pero sobre todo me interesaba hablar de los distintos disparadores, ¿no? Los disparadores que pueden ser desde una obra literaria, una obra musical, una obra pictórica, un estado anímico, algo más del orden de lo emocional. A partir de ahí componer y sobre todo tener en cuenta estos factores al momento de la interpretación, que no son detalles menores y que hacen al entre, ¿no? Me gusta pensar mucho en esta categoría del entretenimiento, pensando en el esa relación estrecha entre el espectador y quien está arriba del escenario, para que no se nos vaya, no se nos vaya el espectador, ¿no? Entonces tiene que haber una dinámica, tiene que haber ritmo, tiene que estar permanentemente esa tensión que hace que sea un ida y vuelta, que sea dialéctico, ¿no? Si una obra es muy monótona, me está diciendo Claudia
la historia de los pueblos también condiciona la forma de los pueblos más pacíficos, claro, totalmente, sí, las tareas, las labores, ¿no? Un pueblo no es lo mismo un pueblo nómade, dedicado a la casa, que un pueblo que ha estado en un lugar, la agricultura, la labor, la forma de moverse, todo eso son hacen a nuestras corporalidades escénicas, digamos. No es que nosotras nos formamos en una determinada técnica solamente, sino que también cuando bailamos, cuando actuamos, cuando estamos arriba de un escenario, también hay toda una historia en nuestras corporalidades que vienen a resignificar las obras que estamos interpretando. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, si no hay más ida y vuelta, ha sido súper enriquecedora, se me pasó volando. Y lo que sí vamos a dejar, lo mismo tengo el material de la semana pasada de prensa, que se los voy a mandar junto con los certificados. Así que si no hay más consultas, creo que le vamos a dar el agradecimiento a Nadia. Y cuando les mande los certificados, les mando el material que ella me comparta. Y Perfecto. Para quienes me estaban pidiendo el link, simplemente les paso, los que quieran, les paso el link por mail, y porque son bastante pesados los links de Zoom. Y bueno, ya después les queda las dos grabaciones, sobre todo los chicos de Federación de la Fundación Desde el Pie, que se les cortaba cada rato, pero fueron enganchando algunas cosas. Así que quien lo quiera también se lo mandamos. Bueno, muchas gracias. Gracias Bueno, por muchísimas estar. gracias a todos. Nadia. Muchas gracias a todos. Gracias por el espacio, muchas gracias. Muchas gracias y nos Muchas reencontramos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Excelente, Nadia. Un beso grande. Gracias. Gracias, gracias.